creo que son 4 packs de libros de MC Sports. Así que, bueno, Juan Miguel, cuando tú quieras puedes empezar, ¿vale? Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Voy a compartir pantalla. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Yo creo que, bueno, este tipo de charlas en estos momentos ayuda mucho a todos. Y bueno, aprender de todos está bastante bueno. Bueno, lo que voy a presentar es un poco la metodología de trabajo que estamos usando ahora en Peñarol, dentro del análisis. Bueno, como dijo, me llamo Juan Yufra, soy acá de Uruguay, soy entrenador de fútbol recibido. Un poco de mi experiencia en el fútbol, que es bastante corta. Empecé en el 2017 trabajando acá en un club que se llama Miramar Misiones, en las categorías formativas, donde fue 2017, 2018. Entré como analista de cuerpo técnico de Yamanduay Purú. Bueno, al año siguiente pasé un poco más a la parte de ayudante técnico, también en formativas, hasta que en 2019, alrededor de mayo, dejamos el club. Eh, un mes después, en junio, julio, me incorporé al cuerpo técnico de Paulo Pezzolano, ahí sí, ya en primera división, en un club de acá, el Liverpool, que bueno, un poco lo que hacíamos en Miramar era, nos centraba mucho, al ser categoría formativa, nos centraba mucho en todo lo que es análisis propio. Bueno, la verdad era bastante básico, estábamos bastante empezando dentro del tema, en ese tiempo acá en Uruguay no era muy conocido el tema, entonces filmábamos y bueno, tratábamos de hacer algunos cortes para los jugadores, algo colectivo y a medida que iba pasando el tiempo íbamos profundizando un poco más. Ya con Paulo, con Pezzolano, eh, ya en primera edición ya era un análisis completo del rival, propio, algo en vivo, de los entrenamientos, que bueno, ahí dentro de Pesolana y todo el cuerpo técnico que estuvieron ese año, aprendí bastante dentro de lo que es el área esta. Y bueno, a partir de marzo de este año pasé a encargarme de lo que es análisis en primera edición de Peñarol. Así que bueno, un poco lo que vamos a hablar es el momento de ahora. Eh, la introducción un poco de la charla, la traté de dividir en 4 puntos. La primera, para poner un poco el contexto de lo que es el análisis en Uruguay, y traté de hacer un poco una breve investigación basada en Dani Pérez, que dio una el otro día en el Data Forum, sobre el análisis a nivel general, cuántos analistas hay en el equipo de primera división, qué programas se utilizan, y hay una cosa más que vamos a ver ahora. Después, qué tipo de análisis utilizamos en el club, cómo llevamos a cabo esos análisis y bueno, las presentaciones, la estrategia operativa que tratamos de buscar con ellos. Es decir, la charla se va a basar básicamente en cómo le brindo la información al cuerpo técnico para que bueno, ellos después desarrollen su plan de partido o lo que fuese. Este, Bien, en cuanto a la introducción, como les comentaba, una breve introducción. Por tema de tiempo no pude llegar a comunicarme con todos los cuerpos técnicos. Entonces, de los 16 equipos que hay en primera división acá, me llegan a contestar 11. Bueno, la mayoría no cuentan con un analista específico que cumpla el puesto únicamente de analista, pero bueno, asistentes y demás cumplen la función también, como una de sus funciones, analizar. Entonces, bueno, quedó bastante completa a mi entender. Bien. Bueno, acá la primera gráfica era un poco ver cuántos equipos, ahí dice analista, pero bueno, se fue un poco del tema y es en realidad cuántos equipos analizan sus partidos en primera división. Y bueno, son por lo menos una persona en la mayoría de los equipos, de los 11 analizados, una persona tienen
cuentan para analizar los partidos, solo un crew tiene dos, y bueno, hay un crew que no hace análisis. Bien, ¿qué proveedores de datos o videos? Para que también entre un poco en contexto acá, no se televisan todos los partidos, entonces la mayoría de las veces los partidos los tenés que filmar personalmente porque no, si no, no hay manera de conseguirlos, aunque las empresas como Wildcat o Instant están empezando un poco a filmar. Entonces, acá en Uruguay hay una que se llama Z Sportage, que bueno, tiene bastante plataforma, y una es Biostats, que bueno, que se encarga un poco de que el club o la persona que quiera tener el partido le envía la filmación del mismo y le hace bastante datos como Wisecout o cortes, bastante parecido a lo que es Wisecout, pero a servicio de que lo consume, digamos. Bueno, se utiliza bastante esta plataforma de Biostat. Wisecout es la que más se utiliza entre Instat y ellos. Y bueno, y un porcentaje va a filmar ellos los partidos. Software Analysis, bien, se utiliza bastante AZ, Longomatch. Algunos utilizan editor de videos genéricos nomás para hacer cortes. Y algunos no hacen análisis. Bien. En cuanto a análisis en directo, son pocos lo que hacen. Un 30% es casi, son tres clubes prácticamente que hacen, la mayoría no hacen y algunos bastante hacen ocasionalmente. Acá por un tema de infraestructura, de estructura de los estadios, digamos, el tener un lugar para ponerse a filmar ya es complicado, entonces para ponerse a filmar, incluso poner la computadora, tener un espacio donde poder hacer todo lo que requiere un análisis en directo es bastante complicado. Bueno, extraída de datos, cuántos trabajan con datos, capaz que no tan específico como lo que se puede conocer allá, un análisis de datos, pero la mayoría intenta sacar ciertos datos y bueno, esos datos son a través de Wildcat o Instant, manuales o utilizan varios métodos de los mismos. Y bueno, la importancia que se da al análisis en Uruguay dentro de cada cuerpo técnico es relativamente alta. En estos 11 cuerpos técnicos que se dio, bueno, 3 dijeron que era de importancia grande, uno de importancia 9 y así como muestra en la gráfica. Un poco lo que es Peñarol. Bueno, yo soy el encargado de trabajar directamente en el primer equipo. Después hay otro colega que trabaja en divisiones formativas, Andrés Tologian, que bueno, y Diego Curuchet, que también trabaja en el club como analista, pero no tanto encargado no tanto en el primer equipo, sino metido en la parte de scouting y eso. Y bueno, entre los tres, digamos, trabajamos para todos. Es decir, si yo un día tengo bastante trabajo, le pido a Andrés me da una mano o viceversa. Bien, usamos Wisecout para sacar todos los partidos, datos. Usamos Sangres como software también para sacar los partidos teniendo en cuenta la problemática que le comentaba antes. Nos pusimos de acuerdo entre varios de estos analistas y creamos una página, digamos, donde cada uno al terminar de su partido tiene la obligación de subir su partido. Entonces, básicamente entre nosotros cubrimos todo lo que son los partidos de primera división de cada fecha. Y bueno, también hacemos análisis en vivo. Y bueno, la importancia que le está dando el cuerpo técnico a lo que es análisis sería un 10 también. Bien, pasando al otro tema que vamos a desarrollar. Bueno, cómo es el análisis de juego en el club, lo separamos en cuatro, digamos, cuatro análisis, pero que en realidad todo tiene que ver con uno. Bueno, lo que sería el análisis propio, donde va todo lo que es prepartido, por partido, entrenamiento, se hace un análisis evolutivo desde la primera fecha hasta el momento para ver cómo venimos evolucionando o no. Bueno, todo lo que es análisis de rival, prácticamente lo mismo que trabajo que análisis propio, lo que es análisis en categorías formativas. Y bueno, estamos empezando también a introducir un poco lo que es análisis en datos, capaz que a través de datos que nos puede brindar Wisecout, que podemos sacar nosotros manualmente. Y bueno,
lo que es análisis en propio. Análisis propio, empezando como lo voy a mostrar cómo sería el ciclo del análisis propio, empezando de día del partido hasta cómo se llega al próximo partido. Empieza con un análisis en vivo, es decir, una codificación en vivo durante el partido, se filma el partido obviamente y vamos codificando determinadas acciones. Después, al finalizar el partido, se busca el mismo día o por lo menos tenerlo al día próximo después del partido, tener codificado todo el partido colectivamente o individualmente, según algunos parámetros que hemos definido. Y bueno, después, cuando se termina toda esta codificación, el etiquetado, se genera un reporte para presentárselo al cuerpo técnico. Y bueno, que ellos después buscarán la manera de hacer un filtro o lo que fuese para mostrarse a los jugadores. Y bueno, y después, capaz que este punto también viene un poco con los otros temas, pero como nos estamos basando mucho en los datos, actualizar la base de datos nuestra para bueno, tener todo para hacer ese evolutivo que hablamos al principio. Bueno, en cuanto al rival, teniendo en cuanto al rival, se busca también, en lo posible se busca ir al partido del próximo rival, ir a observarlo. Esto muchas veces capaz que no se puede hacer porque, bueno, no tenemos la suficiente gente para poder ir. Si a mí capaz que me coinciden los horarios con entrenamientos, partidos, entonces en lo posible se trata de ir. Si no se consigue de alguna manera el partido, y se hace lo mismo, una codificación colectiva, individual, y si el cuerpo técnico lo considera interesante. Y después, a medida que se va codificando y teniendo todas las acciones del juego, bueno, la vamos a ir comparando con todas las acciones del juego de ese equipo durante los partidos que hemos determinado analizar. Lo que trato de hacer para ganar tiempo, digamos, si yo sé que un rival vamos a jugar en 3 semanas y el partido que jugó ese fin de semana nos interesa, ya me lo voy analizando, digamos, y bueno, y a medida que pasan los fines de semana hasta llegar al fin de semana previo, ahí se tiene todo el análisis de los 3 partidos, y si es que se agarra 3 partidos, y ahí se hace esa comparación que menciono ahí. Bueno, actualizar la base de datos, lo mismo. Comparamos mucho, hacemos una comparación bastante con nuestro equipo para saber cómo estamos rankeando, cómo estamos rankeados en determinadas acciones. Y bueno, después lo mismo, generación de reporte para presentar al cuerpo técnico. Una cosa que no mencioné en la visualización en vivo, que bueno, al conseguir prácticamente los partidos por cámara de televisación de la tele, muchas veces el plano que tenemos para analizar el partido no es el ideal. Un ejemplo que nos pasó a principio de año, cuando yo estaba en Liverpool, por Copa Sudamericana, fuimos a jugar a Venezuela contra un equipo llamado Llaneros y coincidimos que con Plaza Colonia, otro equipo de primera división acá, que iba a jugar también Copa Sudamericana, conseguíamos que íbamos a jugar un día uno y al otro día siguiente el otro. Entonces, además de viajar juntos, cada uno fue a analizar su partido, porque incluso la primera fecha del torneo uruguayo nos enfrentábamos. O sea, viajábamos a Venezuela y entre semana y al otro fin de semana jugábamos entre nosotros. Entonces ahí el análisis en vivo, después de jugar nuestro partido, le tocó jugar a ellos y el análisis en vivo lo hicimos ahí durante el estadio. Y bueno, pudimos anotar bastantes cosas con los jugadores también, que después, buscando la manera de mostrar esas jugadas en, en video para hacer la charla de partido, no la encontramos. Por eso la importancia que le estamos dando al análisis en vivo, de ir a visualizar en vivo a los rivales. Bien. Bueno, un poco lo que es análisis en datos es un poco capaz que básico. Estamos en un proceso de armar lo que es el análisis en datos, entonces estamos en un proceso de buscar de un análisis explorativo, por llamarlo de alguna manera, que sería determinar qué parámetros, según los datos, qué acciones estadísticamente vamos a analizar.
Bueno, para después llegar a lo que es durante la competencia, el análisis descriptivo, es decir, durante la competencia sería, ya al tener todo lo que, el análisis explorativo, ya tener definido qué vamos a buscar con los datos, bueno, sería básicamente completar la base de datos y a partir de ello analizar lo que nos parezca. Bueno, análisis informativas. El departamento de análisis, categorías formativas, básicamente lo compone Andrés y se hacen dos tipos de análisis, colectivo e individual. Desde el año pasado se le está capacitando a los entrenadores para que ellos mismos realicen el análisis colectivo y Andrés se enfoque un poco más a todo lo que es el análisis individual, pero bueno, también siendo un sostén ahí para la ayuda de cualquier entrenador que no pueda hacer el análisis, Andrés. O sea, básicamente la función de Andrés es estar para hacer el análisis individual y colectivo en caso que un entrenador se lo pida. Bien, bueno, pasando un poco a lo que es el método de trabajo. Eh, Empezando un poco con lo que es análisis en vivo, ya hemos hablado bastante. Se hace, obviamente se filma el partido, durante el partido se hace una codificación básica, por decirlo de alguna manera, donde se trata de codificar lo que son las bases, la fase del juego y según qué sector es. Estamos constantemente en comunicación con los asistentes de campo que están en el partido. Eh, Mientras que hacemos el análisis, también, además de estar, en esto me ayuda Andrés, en el tema de filmación, yo codifico y además estamos con el resto de los asistentes que no están en la cancha. Entonces ellos son los que se encargan de realizar la comunicación. Entonces, a medida que ellos consideren que sea algo importante cortar, enviar al banco o separar para después en el entretiempo bajar, lo vamos sacando a través del programa, lo vamos enviando a una tablet y así para el entretiempo durante el partido los asistentes o el director técnico lo tenga para visualizar. Bueno, después de eso le envío. Después lo que se hace en el segundo tiempo, básicamente se sigue codificando el partido, se sigue filmando obviamente, se sigue en comunicación con los asistentes técnicos y se busca evaluar las correcciones que se hayan dado en el entretiempo o menciones que se hayan dado en el entretiempo para ver si se cumplen o no. Después pasamos a todo lo que es análisis post partido. También se cumplen se puede dividir en cuatro también, lo que seguía la codificación de partido, que bueno, como comentaba, codificamos nuevamente el partido porque no utilizamos lo que es la codificación en vivo, la codificación que hacemos en vivo porque la realizamos media, por decirlo de una manera básica, entonces esta codificación la buscamos un poco más detallada. Bueno, es etiquetar el partido según las acciones colectivas o individuales de algunos parámetros que hemos tenido definidos. Eh, la, Se busca al día posterior del partido, se busca entregar a la mañana, por decirlo de alguna manera, el partido codificado colectivamente para que tengan una idea de si hay entrenamiento y en la tarde ya se busca entregar lo que es un reporte individual con acciones individuales que el cuerpo técnico considere importantes para ese día posterior, porque obviamente no se puede hacer, por tema de tiempo, no se puede hacer un análisis individual tan específico, entonces hemos definido qué acciones individuales le interesa al jugador tener al otro día y bueno, el resto de las acciones individuales o se codifica nuevamente después o se saca de la plataforma de Wisecout. Después, bueno, observar las situaciones, es decir, codificamos el partido y a partir de esos etiquetados, codificaciones, vamos filtrando qué situaciones han aparecido en el partido que han sido aciertos o errores y bueno, para tener ya una mejor idea de lo que fue el partido. Bueno, después de definir esas situaciones, se genera un informe para presentar al cuerpo técnico. Después, bueno, el cuerpo técnico
puede definir si ese es el informe final que les interesa o si les interesa alguna situación más. En este informe se trata de agregar todo lo que es contenido de video, también se busca mucho incluir los datos. Y bueno, después generado ese informe, eh, yo este informe se lo presento a un asistente técnico de ellos, bueno, que es Manuel Ojalvo, y bueno, con él en realidad lo que yo le doy es el informe y además en conjunto no, pero sí le trato de dar alguna idea subjetiva mía de cómo se puede planificar entrenamientos, partidos, etcétera, según lo visto acá. Esto este rol digamos, se da por lo general en Uruguay, en Sudamérica, creo que al analista todavía no se lo tiene como alguien que se puede meter un poco en la planificación. Por eso esto bastante, por decirlo de una manera, raro para acá, pero común en todos lados, que el analista se meta un poco en la planificación. Y bueno, está. Obviamente, a partir de lo visto, del informe, de las situaciones que he codificado, le presento mi idea y bueno, y ellos después definirán qué hacer. Obviamente ellos tendrán su idea y lo que lleven a cabo es lo que ellos piensen, pero bueno, destacar eso que en general en equipos de acá de Sudamérica no suele pasar que se tenga tanta en consideración a lo que es el analista. El analista acá por general es el chico que firma y corta la situación en nada más y después no tiene una consideración importante, digamos, en un cuerpo técnico o en un club. Bueno, después post partido también se busca solemos dividir la cancha en zonas para analizar según la fase en las zonas, es decir, dividimos, hacemos un análisis por fases, fase ofensiva, fase defensiva, las transiciones, pelota quieta, y bueno, y eso lo vamos dividiendo un poco, si fue en zona de inicio, si fue fase ofensiva en zona de inicio, todo lo que es las salidas, en fase de creación, los movimientos de los mediocentros, la zona de finalización, cómo finalizamos. Bueno, en cada zona y en cada fase hay ciertos parámetros que se han definido y según ello es que vamos a analizar lo que se dio el partido. También es algo importante analizar lo que es el plan de partido, eh, porque básicamente el plan de partido es ver si lo que sucedió en el partido es lo que queríamos o no. Ese análisis de plan de partido, por decirlo de una manera, puede ser, es de gran ayuda para si se cumplieron los objetivos específicos post partido. Pero no nos podemos quedar con ese análisis posterior al partido, sino que tenemos que también hacer un análisis evolutivo del equipo, porque esto para ver si nuestro modelo de juego se está cumpliendo a lo largo del campeonato o no. Porque si nos quedamos con el análisis de post partido siempre, bueno, podemos ir cumpliendo los objetivos que nos planteamos para cada partido, pero en realidad capaz que nos estamos yendo del foco de lo que es nuestro objetivo de modelo de juego. Bueno, un poco lo que es también análisis de datos es bastante básico. Bueno, el análisis de datos nos da otro análisis subjetivo de lo que de lo que pasó en el partido. Es decir, capaz que nosotros nos quedamos con alguna imagen de cierto jugador, de ciertas situaciones que, bueno, que después con el dato en sí nos lo confirma o no. Bueno, con esto también solemos evaluar mucho lo que es el plan de partido y lo que es el proceso evolutivo, por llamarlo de alguna manera, porque bueno, como que generamos cierto índice de rendimiento que nos comparan con nosotros con nuestro promedio y con eso podemos evaluar si el partido fue acorde a nuestro promedio. También se hace mucho una comparación a nivel del campeonato. Es decir, si queremos analizarnos a nosotros cómo estamos dentro de los duelos,
tenemos que analizamos todos los duelos de los 16 equipos de la primera división de acá y generamos los índices de duelos. Entonces, capaz que para nosotros el índice de duelo de tal partido fue bastante alto en comparación con nuestro partido, pero en comparación a nivel del campeonato, capaz que estamos por debajo del promedio. Entonces, si nos quedamos simplemente con el análisis nuestro, con la comparación nuestra, podemos pensar que estamos bien porque en comparación a nosotros sí hemos llegado a una mejora, pero en comparación con el campeonato y el resto del equipo, en realidad estamos por debajo del promedio. Entonces también eso te da como una realidad de dónde estás parado. Eh, bueno, un poco una gráfica que se puede hacer con un análisis de datos bastante básico, suponiendo que la segunda columna, empezando de la izquierda, nos está diciendo los vuelos ofensivos, los vuelos que hemos tenido en el partido según los sectores de la cancha, es decir, si el cuadrado rojo de 32 cuadrado negro, perdón, de 32% nos está diciendo la cantidad de vuelos que han tenido los defensas, bueno, ahí ya nos da un puntapié de que tenemos que analizar por qué tantos vuelos han tenido los defensas. Y ahí ya podemos analizar también nuestro índice de vuelos ofensivos, nuestro índice de vuelos defensivos, nuestro índice de vuelos aéreos, y ahí viendo el porqué de ese número tan alto. Y ya eso se puede pasar de colectivo en decir, todo este análisis de datos, por decirlo de una manera, colectivo y lo individual. Bueno, ¿por qué ese 32% da alto? Porque capaz que tal vez un jugador ha tenido muchos duelos ofensivos en esa línea. Entonces, analizar según los datos nos puede brindar este tipo de información. Suponiendo también que esta gráfica, suponiendo que la tercera gráfica, la gráfica del medio, la, la, el cuadrado amarillo o el gris nos está diciendo, el cuadrado amarillo nos está diciendo los vuelos que han tenido la banda derecha nuestra y el gris los vuelos que han tenido nuestra banda izquierda ofensivo. Bueno, ahí también nos da cierta información de que, bueno, por izquierda estamos generando mucho, tenemos mucho duelo, pero bueno, por derecha nos está faltando lo que es la generación de peligro por ahí. Bueno, un poco lo que es la comparación de partidos, de campeonato, suponiendo que ahí se analizaron 4 equipos, cada uno tiene un índice de duelos, un índice de duelo total que incluye todo lo que es ofensivo, defensivo, aéreo, un índice de duelos ofensivos, un índice de duelo defensivo, un índice de duelo aéreos. Bueno, suponiendo que Peñarol es el primer equipo, podemos observar que, bueno, duelos aéreos estamos bien, pero en duelos ofensivos estamos por debajo del promedio, que sería la última fila que se ve en amarillo. Entonces ahí podemos empezar también a tener un dato, un análisis a partir del dato. Bueno, todo lo que es un poco de análisis de rival, también se trata de utilizar la mayor cantidad de partidos posible. Bueno, lo que se busca hacer es reconocer la idea de juego del rival, observar al rival en diferentes situaciones, en vivo, por partido, en video, digo. Bueno, si nos estamos analizando un rival, por decirlo de una manera, a nivel internacional, sí, y a nivel nacional, capaz que no nos basamos tanto en si jugó de local, de visitante, porque como que la idea de juego del entrenador en Uruguay no varía tanto según la cancha en la que juega, sino ha pasado que a nivel internacional que sí, que si un equipo juega de local o juega de visitante, ahí sí cambia bastante la idea de juego, ya sea por altura, por lo que fuese, que acá en Uruguay no existe ese tipo de variaciones, digamos. Pero sí, sí hay ciertos equipos que cuando juegan de local en su cancha juegan de una forma que, bueno, que cuando juegan en otra cancha no juegan. Por ejemplo, Progreso, Cerro Largo, tienen ciertas canchas con características especiales que cuando vas a jugar ahí, por lo general, los equipos tratan de cambiar un poco lo que es su idea de juego por la característica de la cancha. Por eso buscamos analizar a rivales en todas las situaciones posibles.
pero teniendo ese, esa característica de donde es, bueno, identificar parámetros del rival y, bueno, cómo según esos parámetros que podemos definir si son debilidades o fortalezas, cómo podemos hacer nosotros para aprovechar eso y terminar ganando. Y bueno, cómo ganar sería un poco que viene a lo otro, bueno, que también es un poco lo que comentaba del protagonismo que se puede tener con el cuerpo técnico, que es, bueno, presentar todo lo que son las fortalezas, debilidades del equipo y, bueno, cómo podemos aprovechar eso y terminar armando el plan de partido para aprovechar lo analizado. Bueno, acá también se está empezando a utilizar bastante lo que es el dato para estas situaciones. Buscamos, porque por ejemplo podemos, como le comentaba recién, si analizamos que nuestra banda izquierda tiene un índice bastante alto en duelos ofensivos ganados, y bueno, y analizamos que el rival tiene un duelo defensivo perdidos por banda derecha, bueno, ¿cómo podemos planificar teniendo esos dos datos? ¿Cómo se puede planificar el partido para aprovechar esa información que hemos sacado? Bueno, después, como se ve en la cancha, es un poco la continuación que hacíamos con la otra cancha. También se hace un poco lo que es análisis por fase, por zonas. Cuando se hace el análisis en fase defensiva, se trata de analizar la defensa de zona baja, se trata de analizar la defensa de zona alta, cómo presiona en salida, si presiona, si no presiona. Bueno, si es en defensa y defensa baja, sería un poco todo lo que es cuando no se presiona. Bueno, una defensa ante una idea de juego similar a nosotros, una defensa, cómo esa defensa ocupa los espacios en el área, algunos parámetros que tenemos para observar el rival. Bueno, antes, bien, perdón. Bueno, algunos parámetros que tenemos para analizar al rival es ya analizar todo lo que es los sistemas que ha utilizado, porque ahí ya no podemos ver qué tipo de amplitud, qué tipo de profundidad da, qué jugadores claves, qué jugadores pueden llegar a cambiar una idea de juego, una estrategia de partido por características individuales. Bueno, si analizamos en fase ofensiva las salidas del rival, bueno, cómo tratan iniciar los ataques el rival, si lo hacen por dentro, si lo hacen por fuera, cómo lo hace contra una presión de un jugador rival, con una presión de dos jugadores rival, contra un inicio sin presión, contra un inicio con presión con un poco más intensidad sobre las bandas, en transiciones ofensivas, donde suelen recuperar, qué tipo de despliegue hacen tras la recuperación, si hacen despliegues rápidos o no buscan tantos despliegues tan rápidos. Bueno, si presionan, cómo presionan, qué alturas tienen en la presión, si presiona la primera línea de presión, se posiciona alto, qué pasa si la pasa, si pasa en la primera línea de presión, qué realiza la segunda línea de presión, a qué altura se encuentra la tercera línea de presión. Bueno, todo lo que es pelota quieta también, por ejemplo, si un pelota quieta es ofensiva, molestan al arquero, si pelotas quietas ofensivas tienen una transición defensiva y cómo se comportan ante esa transición defensiva, si buscan cortar con falta, bueno, también todo lo que es saque de bandas. Y bueno, pasando después de tener todo esto, cómo sería una planificación semanal del análisis, cómo se presenta. Y bueno, se empieza el día suponiendo que jugamos el domingo, el lunes se entrega todo lo que es el análisis a nivel colectivo e individual. También si ya se tiene pronto, entregar el análisis del próximo rival de fin de semana. Lo separamos el día lunes o el día más 3, después de partido, por llamarlo de otra manera, lo separamos como en la mañana y en la tarde. En la mañana se busca entregar todo lo que es colectivo, situaciones generales de juego, y bueno, después sí, todo lo que es individual a la tarde por un tema de tiempos. Martes
bueno, se termina de entregar todo lo que es el análisis del rival, del próximo rival a nivel individual, si el cuerpo técnico lo considera importante. Lo que no aparece el lunes también se busca el lunes también ya tener actualizada la base de datos del partido pasado nuestro para tener ya las comparaciones. Si no se da, se termina de actualizar el martes, ahí ya con los datos nuestros, con los datos del rival. Bueno, el miércoles eh, se trata de definir qué partido vamos a analizar de los siguientes rivales, ya sea del rival que viene, no el del rival que viene, sino de las próximas semanas, ya para poder ir, como se mencionaba antes, ir ganando tiempo en cuanto al análisis, para ya al llegar a la última semana ya tener casi todos los partidos etiquetados. También, bueno, el jueves se le trata de presentar al cuerpo técnico todo lo que es el análisis del próximo rival, no, o sea, del próximo rival del domingo, no, de la siguiente semana, ya para que tengan una idea para la planificación semanal, que bueno, después esta presentación del próximo rival, como ven el lunes, se termina entregando el lunes porque se busca actualizar según el partido del fin de semana, si han cambiado ciertas cosas o no, pero lo grosso, digamos, ya lo tienen el jueves, y bueno, después sí, ir comparando qué han cambiado del fin de semana o no. Bueno, el viernes, como en real no aparece nada específico, pero bueno, como ya se empieza a analizar rivales próximos, ya como el viernes no hay nada específico, pero sí ya se está haciendo análisis de próximos. Siempre se está a disposición si el cuerpo técnico necesita algún análisis individual, lo que fuese. Algo que no aclaré es que todos los días se firman los partidos y bueno, y se está empezando también a hacer un análisis posterior del entrenamiento para ver si los objetivos de las tareas o los objetivos de ese entrenamiento se han cumplido o no. Eh, ya lo que es el sábado, ya prácticamente lo que es el rival del domingo ya está prácticamente analizado y entregado. Se termina de armar esto capaz que por parte más de los cuerpos técnicos, pero ya se termina de armar lo que era el charla de partido. Se le entrega al entrenador de arqueros el análisis sobre el penal, sobre los penales del rival del domingo. Esto lo tratamos sí hacer todos los partidos. Y, y bueno, después el domingo, el día de partido, se empieza con todo el ciclo que hemos mencionado, es decir, todo lo que es análisis en vivo. Y posterior al partido se le entrega el partido al cuerpo técnico para que lo puedan visualizar si lo consideran necesario cuando apenas termine el partido, y ya el otro día poder entregarle todo lo que es el análisis que se fue explicando. Y bueno, todo lo que es, una vez que se entrega, todo lo que se trata de hacer cuando se entrega la información, digamos, sería la estrategia operativa, el plan de partido, que bueno, digamos, acá es donde todo lo teórico que se ha entregado posteriormente, bueno, se trata de definir cómo hacerlo, cómo se trata de hacer para ponerlo en práctica, es decir, con presentaciones de, perdón, con planificaciones de entrenamiento, planificación de partido. Bueno, se trata de definir un poco el plan de partido, se programa qué contenidos individuales según lo que vimos, ya sea de rival o sea nuestro, según datos, videos, entrenamiento, bueno, qué tipo, o sea, se le entrega algo al cuerpo técnico, y bueno, ellos filtran para qué cosas, qué contenido se le va a presentar individualmente a cada jugador. Bueno, un poco lo que es planificar, bueno, esa ventana un poco lo que me dan bueno, dar mi idea sobre qué se puede entrenar, qué se puede hacer al rival. Pero bueno, yo creo básicamente un poco desde la parte teórica es un poco lo que se trata de hacer en el club.
Es decir, se trata de entregar todo este tipo de información para que, bueno, después las personas que lo necesitan hacer del cuerpo técnico lo pasen a práctica para hacer todo este tipo de cosas que se muestran en la diapositiva. Así que por así que sería básicamente esto sería el trabajo que se hace en el departamento de análisis en Peñarol. Así que muchas gracias. Bueno, ahí dejo mis redes sociales por si se quiere alguna pregunta, lo que fuese. Y así que básicamente fue eso. Muchas gracias, Juan, por la ponencia. Ha sido un placer escucharte. Vamos a pasar a las preguntas de los compañeros. Marcos Barrabás. Bien, buena pregunta. En realidad yo creo que bueno, sí, en cuanto a lo que es todo lo que es material, infraestructura, es un poco complicado, ¿no? Pero es un poco diferente, capaz que a lo que se está acostumbrado ya, pero yo creo que todo lo que es un poco el análisis está viniendo en crecimiento, pero sí, si no tenés no trabajas en un club con recursos, digamos, se te puede complicar un poco, pero creo que de cierta manera siempre se puede llegar a tener los materiales, lo que fuese para terminar de hacer el análisis. El compañero Eric Pat nos comenta, ¿los organizadores de la liga en Uruguay dan herramientas tecnológicas a los equipos de la liga o cada club emplea sus recursos para adquirirlos? No, cada club tiene sus materiales, sus recursos, la organización no brinda nada. Perfecto, Adrián, vamos contigo. Perfecto, vale, pues Apache Méndez te pregunta, hablaste de que se le hace una entrega individual a los jugadores sobre un, perdón, se me ha ido, se hace una entrega individual a los jugadores sobre un partido jugado. ¿Qué es lo más importante que se le analiza? Sabiendo que el jugador no tiene el mismo conocimiento y mismo conceptos que el director técnico. No, bueno, básicamente en realidad lo que se busca es que todos los jugadores del club, digamos, y el cuerpo técnico estén con un mismo idioma y se entienda, o sea, que los conceptos sean lo mismo. Y bueno, y a partir de ahí, cosas individuales, cosas a mejorar, cosas buenas, pero eso sí, también teniendo un poco en cuenta lo que fue el partido. Si tuvo un partido bueno, aceptable, digamos, en cuanto a los duelos, y bueno, se le quiere reforzar eso, bueno, se muestran duelos, eso más bien lo termina definiendo todo el cuerpo técnico, digamos. Pero sí, o sea, se busca que sea el mismo, que se entienda, que los conceptos sean los mismos. Desde Luis Moreira te pregunta, ¿qué piensas sobre el analista en Sudamérica? ¿Tú crees que se le da importancia? Bueno, como le comentaba antes, creo que la figura del analista está creciendo bastante. Bueno, hay países o sea, es importante en todos los cuerpos técnicos, pero bueno, yo creo que en nuestro lado, donde nos encontramos ahora, como que todavía no está bien implantado la figura de analista, porque bueno, se sigue creyendo que es simplemente que firma o que esa tarea lo puede cumplir otro integrante del cuerpo técnico, ya sea un ayudante, pero no con alguien específico. Pero sacando algunos países, capaz que Brasil, digamos, puede ser el que esté más que tenga que le dé más importancia a lo que es el analista. Capaz que Argentina, porque en casi todos los equipos hay un analista, pero sí, yo creo que en el resto de Sudamérica como que la figura de analista está en crecimiento.
Jesús Marta, ¿tienes alguna pregunta más para Juan Miguel? Sí, yo tengo 2 más y terminamos. Gutillero nos pregunta, ¿sueles pactar un poco los aspectos técnico-tácticos que vas a analizar con el entrenador a principio de temporada o te dan libertad? Sí, se busca pactar, digamos, esos parámetros técnicos, tácticos, a nivel individual y colectivo, se busca pactar antes con el cuerpo técnico. Vale, vamos con la última pregunta, aunque esta la has contestado. ¿Qué software utilizas para los análisis y cómo realizas el análisis en directo? Bueno, utilizamos Sangres, que bueno, tiene la función de hacer análisis en directo y nada, está conectado, conectamos la computadora con la capturadora de video a través de la cámara y tenemos algunas antenas que nos brindan una conexión interna para poder enviar todo lo que es imágenes de la computadora a la tablet y así se pueda ver los videos en la tablet. Perfecto, muchas gracias, Juan. Muchas gracias a ustedes. Nos estará viendo Kiko, que es el responsable de la herramienta, que gracias a hablado antes. Y bueno, desde aquí le mandamos un saludo. Adrián, cuando quieras, cerramos la jornada de hoy. Perfecto, Marta. Bueno, vamos a cerrar la tercera jornada del curso. Mañana, martes, tenemos más ponencias y, bueno, cualquier tipo de información, duda, cuestiones, la vamos a ir resolviendo a través de nuestro correo electrónico y nuestras redes sociales. Por mi parte, vamos a cerrar ya esta jornada, como hemos comentado ya. Ha sido un placer, Juan Miguel, tenerte aquí, un integrante de un equipo profesional como es el Peñarol en Uruguay. Muchísimas gracias, ha sido un placer y ojalá verte en futuras ediciones a ti también como al resto de los ponentes. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por la propuesta que están haciendo, está bastante interesante, la verdad. Perfecto, pues nos vemos mañana con más ponencias y con más formación. Vale, ya está. Vale, Juan, ya puedes hablar. No se escucha nadie. ¿Qué tal? ¿Cómo te has sentido? Muy bien, ¿no? Sí, bueno, al principio un poco tenía para decir más cosas, pero no sé, fui medio rápido al principio, se me olvidé un par de cosas, pero bueno, está. No sé qué les pareció a ustedes. Ha estado la verdad es que muy bien. Yo me he quedado embobada porque es que es verdad que conocía la herramienta porque hace un par de años tuve la oportunidad de trabajar con esta herramienta porque se quiso dar a conocer aquí en Valencia de la mano de Kiko, aquí es Kiko, Atarian. Sí. Y bueno, la verdad es que pues, tuve un vínculo muy bueno con él y la verdad es que la herramienta en sí me gustó muchísimo. Lo que pasa es que introducirla aquí en España Era complicado. lo vi bastante complicado. Claro. Lo vi bastante complicado porque al final en España Sí, trabaja con sí. otro tipo de herramientas y Sí, claro. era más difícil. Pero bueno, de verdad, muchísimas gracias por todo. Gracias a Esperamos, no sabemos si te podremos ver pronto en persona, con lo cual no te podemos dar un abrazo, pero muchísimas gracias de verdad por No, gracias a haber ustedes, participado y estamos a tu disposición y te seguiremos muy de cerca. Muchas gracias. Todo. Yo igualmente. Así que. Bueno, hasta luego, Juan Miguel. Chao, muchas gracias. Hasta luego.